Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 255. El inicio de una gran historia. Miré a través de la ventana de una de las torres de Hogwarts, pensativo. En estos días me di cuenta de que, a pesar de tener mucho, aún no me sentía satisfecho. Necesitaba más. No es que no pudiera conseguirlo, pero era demasiado lento. Podría obtener lo que quería, sí, pero no en el tiempo que deseaba, así que tenía que hacer algo. Necesitaba monedas de cristal, muchas, para mejorar el tablón y otras cosas del feudo. Llegados a este punto, cada objeto, elemento, o el propio feudo requerían estas monedas para seguir mejorando. La única forma que conocía para obtenerlas era a través de misiones mensuales, que ya estaba haciendo sin parar, incluso recargándolas con oro para optimizarlas o, por otro lado, mediante las campañas. Ninguna opción era mala, pero ambas implicaban un costo. Tiempo transcurrido fuera del mundo. Eso podía causarme varios conflictos, sobre todo en la percepción. Pasar años, incluso décadas, en otra línea temporal y luego volver para encontrarlo todo igual era, como mínimo, extraño. Tras reflexionar un buen rato, decidí empezar con algo sencillo. Repetir la campaña de los merodeadores. Las campañas pueden repetirse infinitamente, aunque las recompensas por clasificación solo pueden obtenerse una vez. Afortunadamente, aún tenía pendientes las calificaciones F, E, D, C, A, S, SS y SSS. Conociendo ya la campaña, no debería ser complicado. Pero eso lo dejaría para más adelante. Ahora tenía cosas más inmediatas en las que concentrarme. La búsqueda de las demás esencias debía pausarla por un tiempo. Aún me sentía temeroso tras la última vez, pero sabía que tarde o temprano tendría que intentarlo de nuevo. Tenía dos en mente, pero dudaba, con mi nuevo alineamiento, pero aún así sabía que era lo que mi interior deseaba, y esperaba que, cuando lo hiciera, Tonks pudiera perdonarme. Dejé de pensar en el futuro. Era mejor centrarme en el presente. Uno de mis problemas actuales, aunque no el más grave, era, irónicamente, consecuencia de mi propia intervención. Mi grupo de chicas, tan unido y con tan poco contacto con otros chicos, me había arrebatado mi furrismo. Sí, cuando le dije a Hermione que el destino la castigaría, olvidé que la había alejado del trío dorado. Mi preciada Hermie Pussy ya no existía. Al no juntarse con Harry y Ron como en la historia original, no había razón para que se ofreciera a hacer la poción multijugos. Además, las chicas de Slytherin podrían darle respuestas que hacían innecesario ese método. Puta madre, quiero mi Hermie Pussy, pero ¿cómo? Creo que, si el destino no se encarga de esto, yo tendré que hacerlo. Un lugar apartado, por la noche. Red Pie, gimió Pansy mientras saltaba sobre mí, abrazándome con fuerza. Estábamos en un lugar oculto del castillo, así que tenía la confianza para mostrar su afecto. De hecho, ya había intentado besarme sin preguntar, asumiendo que esa era la razón por la que la había llamado, pero se detuvo de golpe al notar la presencia de alguien más. «¡El Lavender!», gritó, nerviosa, mirando a la chica que nos observaba con entusiasmo, ya tocándose por sobre el uniforme. «¿Qué estás haciendo aquí? Esto no es lo que parece». Tartamudeó con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Tranquila, Pansy», intenté calmarla. «Ella es de los nuestros». «¿De los nuestros?», preguntó con incredulidad, alternando la mirada entre Lavender y yo. Le tomó un momento calmarse y procesar la situación. Mientras tanto, escuché cómo Lavender suspiraba con decepción al ver que Pansy había dejado de besarme. «Entonces, ¿es otra de tus chicas? ¿Otra amante?», preguntó finalmente, recuperando algo de su aire altivo. Intenté responder, pero Lavender me interrumpió. «No soy su amante. Soy su esclava sexual», declaró con orgullo y una chispa de emoción en los ojos. «Un objeto destinado a aliviar su lujuria, un juguete cuyo único valor reside en su coño, un despojo humanoide Lavender». La interrumpí antes de que terminara su retorcida fantasía. Esta conversación tomaría un giro muy distinto si continuaba.
Pansy la miró con confusión, pero poco a poco pareció aceptar la idea. Finalmente, asintió con una calma perturbadora. Bien, creo que está bien, dijo con una sonrisa tranquila. Me alegra que sepas cuál es tu lugar. No te preocupes. La familia Parkinson nunca te dejará atrás. De hecho, me gustas más que Granger. Sabes lo que vales y cuál es tu posición en esto. Es un placer volver a conocerte, Lavender. Espero que nos llevemos bien. Extendió su mano de manera diplomática, y Lavender la estrechó con entusiasmo. Las observé con cierta preocupación mientras ambas sonreían como si fueran aliadas de toda la vida. Pero decidí dejarlo pasar por ahora. Las futuras y retorcidas dinámicas familiares serían un problema para otro día. Chicas, ¿podemos continuar? Pregunté, interrumpiendo su momento de complicidad. ¿Me llamaste solo para presentarme a tu nuevo juguete? Sin ofender, Lav, dijo Pansy con familiaridad, aunque con un leve respeto hacia Lavender, principalmente porque le agradaba que hubiera alguien que reconociera estar por debajo de ella. No, bueno, ahora sí, pero en realidad tenía otras cosas que quería pedirles a ambas, bueno, a las tres. Daphne, ¿quieres salir de la oscuridad? Pregunté mientras miraba una esquina. Todas dirigieron la mirada hacia donde yo observaba, y poco después una figura salió de su escondite. Estaba algo sonrojada por ser descubierta, pero rápidamente adoptó una expresión estoica. Buenas noches, jefe, respondió Daphne con naturalidad, como si fuera un encuentro casual. ¿Ella también es otro de tus juguetes? Preguntó Pansy con cierta emoción. La familia Greengrass era muy poderosa. Si su hombre había logrado someter a la heredera, y ella misma se convertía en la señora por encima de Daphne, su ego no dejaba de crecer, sintiendo que alcanzaba un clímax emocional. Asistente, creo, corregí, sin saber bien cómo describir la situación. Seré lo que usted quiera que sea, amo, respondió Daphne con un ligero temblor. Era evidente que estaba algo avergonzada por los pensamientos que sus propias palabras podían desencadenar. Supongo que escuchaste todo y sabes qué tipo de relación tengo con ellas, dije mientras abrazaba a Pansy y Lavender, rodeando la cintura de cada una y pegándolas a mí. Sí, ya lo sabía, o lo suponía, respondió Daphne, sin vacilación pero sin levantar la mirada. ¿Tienes algún problema con eso? ¿O planeas divulgarlo? Pregunté, liberando mis auras. La atmósfera se tensó. Daphne se puso ligeramente pálida, y tanto Pansy como Lavender temblaron un poco, aunque no al mismo nivel de incomodidad, ya que mi intención no estaba dirigida a ellas. No, jamás lo haré, señor. Le juré lealtad. Sus secretos son mis secretos, respondió Daphne, aunque sus piernas parecían debilitarse. Estaba a punto de caer de rodillas, tanto por respeto como por la sensación de peso que la abrumaba. Está bien, dije, retirando las auras. Confiaré en ti. Hasta ahora has sido ejemplar como asistente desde que prometiste lealtad. Creeré que no dirás nada sin mi permiso, pero ten en cuenta que habrá consecuencias si rompes mi confianza. Por un momento, me cuestioné si era la bondad la que empezaba a surgir en mi interior, pero quería creer en su sinceridad. Sabía que en el pasado habría hecho algo más extremo para garantizar su lealtad. Obligarla, amenazarla o algo peor. Sin embargo, ahora no sentía la necesidad de tomar tales medidas. Esta bondad podía ser peligrosa, pero tal vez era un riesgo que valía la pena correr en este caso. No lo defraudaré, dijo Daphne, suspirando aliviada cuando el peso intangible desapareció. Bueno, hay alguien más a quien agregar a mis planes. No era lo esperado, pero creo que será incluso mejor que antes, comenté, y luego comencé a explicarles por qué las había reunido allí. En la guarida, se celebraba una pequeña reunión con todas las chicas de mi grupo. Todas estaban sentadas en varias mesas, en lo que parecía una especie de fiesta de té organizada por Pansy. Había mesas pequeñas con entre 2 y 4 chicas cada una, y en cierto punto, cuando cada minigrupo estaba inmerso en sus conversaciones, Lavender habló repentinamente. ¿No les parece extraño lo de la Cámara de los Secretos? Preguntó en voz alta, con un tono que no parecía esperar una respuesta. ¿Te preocupa Filch? Se burló Pansy, rodando los ojos. No, pero, no creo que debamos ignorar lo que pasó, respondió Lavender, algo a la defensiva. ¿No habrá sido una broma o algo por el estilo? Comentó Parvati, encogiéndose de hombros. Las bromas no dejan a un gato y al celador de Hogwarts petrificados hasta el día de hoy. Y quién sabe cuánto más tiempo estarán así, respondió Lavender con firmeza.
Nadie se atrevería a llegar a tanto. Sería súper castigado. Quizá expulsado, murmuró Hermione, con un deje de preocupación. Puede que por eso el culpable intentara cubrirse. Tal vez, al darse cuenta de que se le pasó la mano, escribió todo eso de la Cámara de los Secretos para desviar la culpa, sugirió Padma. Sí, seguro fue una broma que salió mal. Si no, los profesores ya habrían hecho algo, opinó Ana, aunque su tono no sonaba muy convencido. Yo no lo creo, dijo Lavender, sacudiendo la cabeza. Estoy de acuerdo con ella, añadió Daphne. Red tampoco lo cree. Puede ser, comentó Susan en voz baja, inclinándose hacia la idea tras escuchar que yo también lo creía. Están pensando demasiado, interrumpió Cho. Si realmente la Cámara de los Secretos fue abierta, ¿por qué petrificar a Filch y a su gata? ¿Por qué no matar directamente, como dice la leyenda? Quizá el culpable tenía miedo de matar y que los aurores aparecieran, sugirió Penélope, la mayor del grupo. Tal vez solo quería asustar, hacer que los no dignos se fueran por su cuenta sin necesidad de matar a nadie. Sus palabras tenían un tono pensativo, y al escuchar que yo no creía que fuera una broma, ella también adoptó una postura más seria. Me conocía lo suficiente para tomar en cuenta mis palabras. Si es así, ¿por qué nadie parece darle tanta importancia? Preguntó Tracey, aún no del todo convencida. En ese momento, todas parecieron reflexionar, y de forma casi sincronizada varias dijeron al mismo tiempo. Por Red. Varias, el comentario colectivo no pasó desapercibido. La fiesta que había organizado y los rumores sobre mis relaciones con los profesores habían desviado la atención de todos lejos del asunto de la Cámara de los Secretos. Se produjo un extraño silencio tras esto. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Preguntó Millicent, rompiendo el silencio. Creo que no deberíamos dejarlo pasar como si nada, dijo Daphne, mirando a aquellas que tenían al menos un padre Muggle. No quisiera que mis amigas resultaran heridas por no haber prestado atención cuando podíamos. Daphne se preocupa por sus amigas. Exclamó Tracey, saltando a abrazarla. No fue la única que sintió ternura por la fría Slytherin. Muchas de las chicas se sintieron agradecidas por su preocupación, rompiendo estereotipos sobre los sangre pura que alguna vez pudieron tener. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? Preguntó Cho, con un tono lógico. No es como si pudiéramos buscar al culpable. ¿Por qué no? Pansy se levantó de su asiento con determinación. Deberíamos atraparlo antes de que él nos atrape a nosotras. Pero no sabemos quién es, dijo Ana, frunciendo el ceño. Ni siquiera sabemos si nuestras suposiciones son ciertas, agregó Cho, tratando de mantener la sensatez. Pues descubrámoslo. Insistió Pansy, cruzándose de brazos. Sería como una novela de aventuras, incluso podría escribir sobre ello. Comentó Lavender emocionada. Seríamos como Lockhart, añadió Parvati, dejando que la emoción comenzara a atraparla. Pero, mejores. Las chicas empezaron a hablar cada vez más alto. Con cada comentario alentador, más personas se contagiaban del entusiasmo. Penélope parecía escéptica al principio, pero tras recibir un mensaje en secreto, se encontró incentivando también a las demás. Pronto, todas estuvieron de acuerdo en resolver el misterio por su cuenta, aunque algunas aún dudaban. ¿Pero no sería peligroso? Preguntó Padma, preocupada. Tampoco nos arriesgaríamos tanto, respondió Hermione. Solo tenemos que descubrir al culpable y decírselo a los profesores. No lo confrontaríamos directamente, ¿verdad? Su tono se tornó inseguro hacia el final. Claro que no. Solo lo desenmascararemos y nos cubriremos de gloria, aseguró Pansy. Además, tenemos a Red. Su confianza pareció calmar a todas. Hagamos nuestra propia leyenda, exclamó Lavender. Permítanme escribir el libro de nuestras hazañas y hacernos famosas. Sí. Busquemos al traidor, dijo Tracey, molesta de que desacreditaran su casa con lo de la Cámara de Slytherin. Pateémosle el trasero, aunque haya hecho un favor al deshacerse de Filch, añadió Cho, con un toque de malicia. Hubo más gritos y exclamaciones, todas llenas de emoción y determinación. La decisión estaba tomada. Serían las próximas heroínas de Hogwarts. Capítulo 256. Heroínas de Hogwarts. Primera parte. Así nació la primera reunión. Una simple fiesta de té que terminaría marcando la vida de un grupo de chicas valientes, amables, sabias, ambiciosas, y, por supuesto, hermosas. Muy hermosas, ¿no estás exagerando?
preguntó Hermione, cruzando los brazos mientras escuchaba a Lavender leer en voz alta lo que estaba escribiendo. Además, deberías escribir el libro después de que resolvamos el misterio, no antes. Solo estoy anotando los detalles para no olvidarlos, se justificó Lavender mientras seguía escribiendo. Bueno, dejando eso de lado, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Cho, mirando a las demás con la misma expresión perdida que reflejaba su rostro. Todas habían aceptado formar parte del grupo y resolver el misterio, pero, hasta ahora, no sabían por dónde empezar. Habían estado divagando durante varios minutos, mientras Lavender se concentraba más en su futura obra que en el caso. «¿Le preguntamos a Red?», sugirió Susan, rompiendo el incómodo silencio. «No podemos depender de él para todo», respondió Hermione con firmeza, ganándose el asentimiento de varias chicas. No solo querían ser independientes, sino que también deseaban demostrar que podían resolver esto por sí mismas. «Pero, ¿y si solo es una sugerencia?», añadió Padma. «Puede que ya lo haya hecho», confesó Penélope, levantando la mano con una expresión de disculpa. En realidad, no había pedido consejo, pero alguien le había enviado un mensaje con ciertas indicaciones. «Le conté a Red lo que está pasando, ¿qué dijo?», preguntó Pansy con interés, mientras las demás chicas la miraban fijamente. Algunas parecían molestas, pero otras aliviadas. «Dijo que tenemos razón y que no deberíamos ignorar el peligro. También mencionó que ya tiene mucho en qué ocuparse. Sus asuntos personales y las expectativas que los profesores tienen para él como representante de Hogwarts en el viaje a Castelo Bruxo». Penélope explicó todo con calma, pero su mirada se desvió hacia Ana, temiendo que pudiera sentirse desplazada por ese comentario. «No me miren así», respondió Ana con una sonrisa despreocupada. «Neville y yo sabemos que Red es el verdadero centro de atención. Tiene talento, y todos esperan que sea quien traiga gloria a Hogwarts. Nosotros solo tenemos que ser lo suficientemente buenos para no parecer idiotas. No me molesta». Las demás asintieron, comprendiendo la situación. Nadie podía negar que Red tenía habilidades que lo hacían destacar, y para representarse ante otra escuela, era la elección lógica. «Entonces, ¿qué más dijo?», preguntó Tracy, impaciente. «Dijo que cree que debemos encargarnos nosotras mismas. Que confía en que podemos hacerlo y que deberíamos verlo como una especie de prueba», continuó Penélope. «Sí», exclamó Tracy, emocionada. «Pero también dijo que debemos pasar sus exámenes y aprender el encantamiento Patronus, o su castigo seguirá en pie», aclaró, apagando un poco la emoción inicial de Tracy. «Oh», murmuró Tracy, desilusionada. «¿Por qué no podemos librarnos de la tarea? Es nuestro amigo, ni siquiera debería darnos más trabajo», añadió, pateando el suelo con frustración. «También me dijo que aunque nos apoya, no quiere que nos pongamos en peligro. Así que tenemos que tener cuidado», prosiguió Penélope, ganándose la aprobación de las demás. «Y que podemos usar cualquier método no peligroso que se nos ocurra. Él nos cubrirá». «Eso es un alivio, de cierta forma», comentó Parvati. «Ah, casi lo olvido», añadió Penélope con un leve sonrojo. «También dijo algo más, que tenía algo con lo que podría tener a Dumbledore colgado de las pelotas. Así que no nos preocupemos demasiado, pero que si es posible, no lo obliguemos a usarlo. Prefiere guardar esa oportunidad para más adelante. Que no matemos a nadie ni hagamos algo que conlleve castigos más graves que una detención, reducción de puntos o llamar a nuestros padres». Un silencio cayó sobre el grupo. Todas procesaban esas palabras, con una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Qué podía tener Red para amenazar de esa forma al director? Esa pregunta quedó flotando en sus mentes. Aún así, sentían confianza renovada. Red podía ser muchas cosas, pero todas sabían que era alguien confiable. Con ese apoyo, el grupo decidió seguir adelante con su investigación. Se dirigieron a una de las habitaciones de la guarida, la cocina. Principalmente porque algunas no habían quedado satisfechas con las galletas de la fiesta. Mientras comían, comenzaron a debatir su próximo paso en el caso. «Deberíamos ir a la escena del crimen e investigar. Seguro que hay un hechizo que pueda ayudarnos a rastrear al culpable», propuso Parvati, señalando el papel en la mesa que decía escena del crimen. «Ya sería demasiado tarde para eso», negó Padma. «Además, esos hechizos suelen detectar rastros mágicos. Si lo que se escribió en la pared fue hecho a mano y sin magia, esa pista ya estará fría, a menos que descubramos que se usó pintura especial o algo similar», añadió Hermione, cruzando los brazos mientras reflexionaba.
Podríamos investigar a Filch y a su gata, la señora Norris sugirió Penélope, pero tendríamos que ser discretas. Necesitamos una forma de entrar en la enfermería sin que nos descubran. Alguien podría fingir estar lastimada y pasar allí la noche. Cuando Madame Pomfrey se duerma, investigamos, propuso Cho con seriedad. Parece posible, asintió Anna. ¿Pero quién se ofrecería para lastimarse?, preguntó Susan, mirando a las demás. El silencio llenó el lugar mientras todas evitaban cruzar miradas, claramente ninguna quería hacerse daño de verdad. Entonces, para sorpresa de todas, alguien rompió la tensión. Yo lo haré, dijo Pansy, dando un paso adelante con determinación. Su voz denotaba confianza, aunque internamente sabía que esto era parte de la prueba que Red les había puesto. Quería demostrar su valía y llevarse algo de crédito. Pero necesitaré ayuda. Algo que sea lo suficientemente grave para que me dejen pasar la noche allí, pero que no me cause problemas reales. Granger, Padma, Penélope, ustedes son las más listas, ¿pueden pensar en algo? Creo que puedo buscar una solución, respondió Padma, asintiendo. Además, antes de hacerlo, deberíamos enseñarte el hechizo de desilusión y uno para anular sonidos, sugirió Penélope. Probablemente haya otras personas en la enfermería. Sería mejor que no te detectaran mientras investigas. No queremos que nos descubran a medio camino. Tiene razón, dijo Hermione, pensativa mientras se llevaba una mano al mentón. Pero eso tomará algo de tiempo. Entonces, mientras ustedes trabajan en eso, el resto deberíamos buscar qué más hacer, propuso Tracey. Podríamos investigar posibles sospechosos, añadió Millicent, rompiendo su habitual silencio con una voz segura. Sus ojos se desviaron ligeramente hacia Pansy. Lockhart, dijo Anna sin dudarlo, al mismo tiempo que varias más lo mencionaban. Quizás sea como Kirrell el año pasado, actuando como un idiota para desconcertarnos, teorizó Tracey con cierto entusiasmo. No, es demasiado estúpido para fingir algo así, negó Cho, y varias asintieron, incluida Hermione, quien, a pesar de querer refutarlo, recordó las advertencias de Red sobre su actitud hacia Lockhart. Aún así, deberíamos investigarlo. Es la única persona nueva en el castillo este año. Es un buen punto de partida, argumentó Daphne, mientras escribía a Lockhart, sospechoso, en uno de los papeles de la mesa. Tampoco podemos descartar a los alumnos. Quizás el heredero esté entre ellos, posiblemente entre los sangre pura, dijo Hermione con cautela. No tengo nada en contra de ustedes, aclaró mirando a las chicas de Slytherin, solo creo que es una posibilidad. No lo negaré, admitió Tracey. Hay gente muy idiota en nuestra casa. Pero tampoco podemos ignorar que hay sangres puras en otras casas, añadió Pansy, tratando de suavizar la acusación hacia Slytherin. Quizás ni siquiera sea un sangre pura y todo esto sea para despistarnos, intervino Anna, haciendo que todas suspiraran al ver cómo la lista de posibilidades crecía más y más. No podemos seguir así, necesitamos organizar nuestras ideas, dijo Penélope, viendo cómo el enfoque del grupo se diluía cada vez más. Aunque parezca demasiado obvio, deberíamos empezar por Slytherin. Se supone que el heredero es descendiente de Salazar Slytherin. Es cierto que, con tantos matrimonios entre magos, cualquiera podría serlo, pero alguien con ideales tan estrictos debería estar donde esos ideales son más evidentes. Está bien, refunfuñó Pansy, aceptando a regañadientes. Aunque no podía negar la reputación de su casa, sabía que era un punto lógico para empezar. Propongo que cada grupo haga una lista de los sangre pura de sus respectivas casas. Después, trabajamos a partir de ahí e investigamos uno por uno, sugirió Penélope con un tono decidido. Pero ¿cómo lo investigamos sin ser descubiertos? No es como que podamos ir y preguntarles: oye, ¿tú eres el heredero de Slytherin? Eso sería estúpido, y nos atraparían rápidamente, dijo Lavender, separando su cara del libro que escribía. Sí, no funcionaría así, coincidió Pansy, intercambiando miradas con Lavender y Daphne. Pero no tenemos muchas opciones. Nuestro grupo no es precisamente el favorito de todos, y no podemos simplemente cambiar de identidad para esta investigación. Si fuéramos mecamorphomagus o expertas en transfiguración, podríamos cambiar nuestra apariencia a voluntad, y esto sería mucho más sencillo, pero ninguna de esas cosas es posible, refunfuñó Daphne. Luego, alzando la voz con frustración, agregó: ojalá pudiéramos disfrazarnos para hablar con los demás sin que nos metieran en problemas. Yo creo que es posible, dijo Hermione con cautela. ¿Tienes una idea, Hermione?, preguntó Pansy, emocionada, haciendo que todas las chicas la miraran con atención.
Bueno, conozco una forma de cambiar el aspecto de otra persona por un tiempo. ¿Cuál? Preguntó Lavender, con los ojos brillando de entusiasmo. La poción multijugos. Snape la mencionó en una de sus clases. Nos permite tomar la apariencia de otra persona por un rato, explicó Hermione. Es genial. Con eso podríamos tomar la apariencia de algún conocido del sospechoso y sacarle información sin que se dé cuenta. Eres una genia, Hermione. Dijo Lavender, haciendo que Hermione se sonrojara. Pero es difícil de preparar y toma tiempo, aclaró Hermione, apagando un poco la emoción. Aún así, creo que vale la pena, dijo Penélope. Incluso si la hacemos, con tantos sospechosos, nunca alcanzaría para todos. Alguien se daría cuenta si la usamos mucho. Creo que, mientras preparamos la poción, deberíamos reducir la lista de sospechosos. Así, cuando la tengamos lista, podemos usarla con la persona correcta. Tiene sentido, admitió Daphne. El plan estaba tomando forma, y las chicas parecían decididas. Hermione, inevitablemente, terminó encargándose de preparar la poción, ya que fue quien la sugirió. Solo necesitaban conseguir el libro Most Potente Potions para empezar, y eso sería fácil. Hermione ya planeaba cómo pedirle ayuda a cierto novio pelirrojo. Así concluyó la primera reunión, con cada chica asumiendo un rol y tareas claras para cumplir. Todo parecía encaminarse hacia un plan brillante. Mientras tanto, en otra habitación, Red hojeaba las notas de Lavender, quien se encontraba a su lado, casi temblando de emoción mientras esperaba su opinión. Así nació la primera reunión. Una simple fiesta de té que terminaría marcando la vida de un grupo de chicas valientes, amables, sabias, ambiciosas, y, por supuesto, hermosas. Muy hermosas, era difícil contener la increíble tensión sexual en el aire. Las chicas se miraban como si quisieran devorarse unas a otras, y, de no haber sido por las circunstancias, esta fiesta de té seguramente habría pasado a ser una de las orgías lésbicas más impresionantes de la historia y, la teniente general Clearwater transmitió las sabias palabras del sumo emperador Red, pero algo iba mal. Estaba incómoda y avergonzada, seguramente por el enorme dildo que tenía oculto en su coño, tratando de ocultar la depravación y excitación que sentía al estar al borde de ser descubierta. Entonces, la actual concubina principal Granger sugirió que la poción multijugos era la mejor opción, aunque dudaba. Lo que nadie sabía era que ella dominaba tanto la poción porque planeaba tomar la forma de su novio para seducir a todas sus mujeres y someterlas a su voluntad, convirtiéndose en la nueva matriarca de la familia y quizás incluso follándose a su novio y volviéndolo un esclavo sexual junto a las demás, quienes, al ser engañadas, no pudieron resistirse a sus artimañas y el placer. Red cerró las notas de golpe, respirando profundamente mientras su ojo derecho le temblaba de forma alarmante. ¿Y bien? ¿Qué te parece?, preguntó Lavender, con las mejillas sonrojadas mientras apretaba su vestido con ambas manos, frotándose ligeramente contra la tela. Red la miró con una mezcla de incredulidad y resignación. Luffy, creo que voy a quitarte la castidad. Por Morgana, necesitas masturbarte diariamente. Esto no es normal. Se te está friendo el cerebro de tanto calor acumulado. Lavender parpadeó, genuinamente confundida. ¿No te gustó? Pensé que capturé la esencia de la reunión perfectamente y... Capítulo 257. Heroínas de Hogwarts. Segunda parte. En Hogwarts, muchas de las chicas estaban cumpliendo con sus misiones asignadas, pero algunas, aún así, no dejaron de lado sus aficiones. El partido de Quidditch entre Gryffindor y Slytherin era un evento muy esperado desde hacía tiempo. Con la noticia de que se habían donado 7 Nimbus 2001 al equipo de Slytherin, todos estaban ansiosos por ver cómo se desarrollaría el encuentro. ¿Sería una victoria aplastante para las serpientes, o podría Gryffindor superar esta notable desventaja de recursos? El partido comenzó, y las diferencias entre ambos equipos se hicieron evidentes. Sin embargo, se notaba que el equipo de Gryffindor tenía jugadores talentosos, especialmente en su grupo de cazadores. Una vez que lograban hacerse con la Quaffle, avanzaban con decisión, aunque sufrían pérdidas constantes debido a las escobas más rápidas del rival. Las chicas del equipo demostraban la habilidad que habían entrenado ferozmente en el nido, aquel lugar secreto donde pasaban horas agotadoras perfeccionando su técnica. Solo podían continuar con su día a día después de esos entrenamientos recurriendo a la peculiar magia del fundador. Ellas poseían escobas mucho mejores que cualquier otra conocida en el mundo, pero no podían usarlas en público.
Las Silver Stars, como las habían bautizado, eran un secreto de entrenamiento, disponible solo dentro del nido. Aunque sentían la diferencia al volar en escobas inferiores durante los partidos, el arduo entrenamiento les permitía destacar incluso con esos equipos más modestos. Mientras tanto, en las gradas también había personajes interesantes. Tracey observaba el partido con emoción, disfrutando de la ventaja que tenía su casa. Aunque le parecía algo injusto, no podía evitar alegrarse. Después de todo, no estaba participando y no tenía nada que perder. Cho-chan, por otro lado, observaba con atención, reflexionando sobre cómo su casa podría enfrentarse a un equipo tan formidable como el de Slytherin. Su equipo ya tenía dificultades para competir, y ahora, con estas nuevas escobas, la situación parecía insuperable. Determinada a no quedarse atrás, se prometió entrenar más duro cada vez que tuviera tiempo disponible para intentar compensar esta diferencia. El partido continuó, pero pronto algo extraño llamó la atención de los espectadores. Una Bludger parecía estar persiguiendo a Harry Potter de forma anormal. Los gemelos Weasley lo defendían como podían, pero eventualmente se pidió un tiempo muerto. Cuando el juego se reanudó, Harry decidió enfrentarse solo a la Bludger, esquivándola mientras buscaba la Snitch. La tensión era palpable. El estadio entero observaba con el corazón en un puño cómo la violenta Bludger atacaba a Harry como si intentara matarlo. La preocupación era evidente. No era como si nadie hubiera muerto jugando Quidditch en el colegio, pero tampoco era algo común. La angustia aumentó cuando Harry voló directo hacia Draco Malfoy, dando la impresión de que estaba dispuesto a estrellarse con él en un desesperado "si yo caigo, tú también". Sin embargo, lo que ocurrió fue completamente inesperado. La Bludger finalmente alcanzó a Harry, derribándolo de su escoba y haciéndolo caer al suelo. A pesar del golpe, Harry logró atrapar la Snitch antes de desmayarse, aunque con varios huesos rotos. El desenlace fue tan caótico como memorable. Todos fueron testigos del fiasco que protagonizó Gilderoy Lockhart, quien, en lugar de curar a Harry, le quitó los huesos del brazo con un hechizo mal ejecutado. A pesar del dolor y el trauma del partido, pocos sabían que este incidente no fue lo peor que Harry enfrentó este año. Si no hubiera tomado una dosis diluida del veneno de su Opineville, un evento mucho más oscuro habría quedado grabado en su memoria. Más allá del desenlace del partido, las chicas que lo presenciaron no se quedaron mucho tiempo en las gradas. Corrieron de inmediato hacia la guarida para llevar a cabo una reunión improvisada y debatir lo sucedido. La Bludger no se comportaba como debería, comentó Tracey con seriedad. Estaba claramente hechizada, como la escoba de Potter en su primer año. De hecho, creo que Potter debería dejar de jugar Quidditch. Siempre le pasa algo malo o algo intenta matarlo. Debe estar maldito. Solo ha pasado 2 veces hasta ahora, señaló Parvati, intentando sonar optimista. Pero son 2 veces más de lo que le pasa a cualquiera de los demás, refutó Tracey con firmeza. Eso es cierto, asintieron varias, mientras continuaban con sus respectivas tareas en la sala. Potter está maldito para no tener un solo año sin un accidente de Quidditch. Es como lo de la maldición del profesor de defensa contra las artes oscuras, aseguró Tracey, cruzándose de brazos. ¿Crees que lo hizo ya sabes quién?, preguntó Ara, con una expresión de duda. Se sabía que el padre de Harry era un gran jugador de Quidditch. Tal vez lanzó una maldición como venganza, para que Harry no pudiera jugar. No creo que lo haya hecho. Si Voldemort fuera a lanzar una maldición, sería algo mucho peor, no simplemente impedirle jugar Quidditch, intervino Hermione desde su lugar, mientras trabajaba en un caldero. Estaba preparando la poción multijugos, gracias a ciertos ingredientes que le había proporcionado su novio y a cambio de casi 1 hora de besos que la habían dejado débil y aturdida. En otro rincón, Lavender escribía frenéticamente en su diario, como era habitual, llenando las páginas con sus teorías más cuestionables. Escritura pervertida de Lavender. Entonces descubrimos que Harry fue maldito por los espíritus del Quidditch. Posiblemente, esta maldición surgió por realizar actos obscenamente indebidos con su escoba o la Snitch dorada. Su amor por el Quidditch era incluso mayor que cualquier amor que pudiera sentir por una mujer, y el fruto de ese amor desencadenaría el primer nacimiento humano, pero quizá no estén tan equivocadas, interrumpió Penélope, mirando a las demás con seriedad. El año pasado, Quirrell intentó matar a Harry. ¿Qué pasa si este año es igual y la persona detrás de esto y es el heredero de Slytherin?, exclamó Ada, comprendiendo la insinuación. Chicas, Harry es sangre pura.
Aunque haya matrimonios con mestizos en su familia, sigue siendo considerado sangre pura, apuntó Daphne mientras organizaba papeles con datos en la mesa de investigación. Sí, pero piensen en esto. ¿Quién era el mayor defensor de la supremacía de sangre? Añadió Padma, inmersa en sus teorías y fijándose en un nombre en particular sobre la mesa de investigaciones que nadie quería mencionar. ¿Voldemort? Dudó Cho, aunque ya sabía la respuesta. Exacto, respondió Padma, convencida. Potter fue quien lo venció. El heredero podría estar buscando venganza por matar al mayor exponente de la supremacía de sangre. O tal vez sea uno de sus seguidores, o incluso un hijo de alguno de ellos. Es probable, asintió Daphne, mientras añadía mortífagos e hijos a la lista de sospechosos que estaban armando en la mesa. La discusión continuó por un rato, debatiendo las posibles implicaciones y la verosimilitud de que quien atacaba a Harry fuera un secuaz de Voldemort. El debate se detuvo abruptamente cuando alguien se dio cuenta de la ausencia de una compañera. ¿Dónde está Pansy?, preguntó Tracey, mirando a su alrededor con curiosidad. Ante la pregunta, tanto Penélope como Hermione se sonrojaron y desviaron la mirada, aunque finalmente respondieron. Está en la enfermería. Investigando a las víctimas para obtener pistas, dijo Hermione, sin apartar la vista de su caldero. Logramos encontrar un modo de que se quede allí por la noche, añadió Penélope, mirando nerviosa hacia la puerta. ¿Y por qué parecen tan avergonzadas por eso?, preguntó Tracey, inclinando la cabeza hacia un lado con confusión. Pansy acababa de salir del baño de la enfermería. Su rostro estaba pálido, demacrado, y sus ojos reflejaban una mezcla de agotamiento y furia contenida. Caminó con pasos vacilantes hacia su cama y se dejó caer boca abajo, sin fuerzas para siquiera acomodarse mejor. Me vengaré, malditas zorras, murmuró débilmente antes de cerrar los ojos, inmóvil. Llegar a la enfermería había sido parte del plan. Sabía que necesitaría investigar las condiciones de las víctimas y podría sufrir un poco por ello. Sin embargo, no esperaba que las cosas se torcieran tanto. Hermione y Penélope, pacíficas por naturaleza, no eran buenas con maleficios o magia negra, así que habían decidido probar ciertas pociones para evitar errores. Esto había resultado en una diarrea crónica para Pansy, dejándola al borde de las hemorroides. En su mente, Granger lo había hecho a propósito, y aunque estaba furiosa, no tenía la energía suficiente para vengarse, todavía. Cayó inconsciente durante unas horas, solo despertando levemente cuando trajeron a Potter a la enfermería. No captó mucho de lo que se dijo, pues el sueño volvió a vencerla. Finalmente, pasada la medianoche, se despertó con hambre y devoró una manzana que había junto a su cama. Mientras esperaba a que el momento para actuar llegara, casi se quedó dormida otra vez, pero unas voces cercanas la pusieron en alerta. Sin perder tiempo, Pansy activó los hechizos que había estado practicando con Red, que le había enseñado a perfeccionarlos durante largas horas, incluso saltándose clases con la excusa de estar enferma para lograrlo. A pesar de no ser perfectos, serían suficientes para ayudarla a escabullirse. Sigilosamente, se acercó a las voces. Reconoció una de inmediato. Potter. Pero lo que le llamó la atención fue su interlocutor, un elfo doméstico llamado Dobby. Las palabras del elfo la tensaron más y más, especialmente al mencionar algo relacionado con el ataque y lo que pasaba en la escuela. Aunque no lograra descubrir nada con Filch y su gata, esta información ya valía el viaje. Además, ese tal Dobby le parecía familiar, pero no podía recordar de dónde lo conocía. Pansy no tuvo tiempo de seguir descubriendo quién era el elfo, pues los pasos de alguien aproximándose obligaron a Dobby a desaparecer rápidamente. Presa del pánico, ella saltó a la cama vacía más cercana, se cubrió con una manta y deshizo el hechizo desilusionador con cuidado, intentando pasar desapercibida. Permaneció quieta, escuchando lo que decían los recién llegados. Aunque susurraban, alcanzó a captar algo crucial. Había una nueva víctima petrificada. Cuando la enfermería volvió a quedar en calma y Potter volvió a dormirse, Pansy aprovechó para investigar a las víctimas. Filch, la gata Norris y Colin Creevey. Sin embargo, ninguno de los métodos acordados con sus compañeras reveló mucho. Exhausta, regresó a su cama y se permitió descansar esperando que llegue la mañana. Al día siguiente, Pansy salió de la enfermería con mejor semblante, aunque aún algo molesta por los recientes acontecimientos. Convocó a sus compañeras a la guarida para informarles de lo que había descubierto. Sin embargo, no se presentó en la sala de reuniones inmediatamente.
En cambio, esperó hasta que Hermione estuviera distraída, luego activó una de las técnicas que había aprendido con Red, se acercó en silencio por detrás, y griega. 1000 años de muerte. Gritó, lanzándose hacia ella con los dedos extendidos. ¡Ah! Chilló Hermione, dando un salto y cubriéndose el trasero tras el ataque sorpresa. Bueno, chicas, tenemos que hablar de algunas cosas que descubrí, dijo Pansy con absoluta normalidad, ignorando las protestas de Hermione mientras arrastraba a todas hacia la sala de reuniones. Escritura pervertida de Lavender. Y así, fuimos testigos del explosivo preludio de una historia de pasión prohibida. La joven Pansy, con el deseo ardiente de imponer su dominio, atacó a Hermione con una técnica ancestral que solo Red, el divino maestro del placer y el tormento, pudo enseñarle. El toque de sus dedos, profundo y certero, hizo que la dulce Hermione se estremeciera y lanzara un grito que resonó como un canto de sirena en nuestros corazones. El aire se cargó de algo indescriptible, una mezcla de T6E6R6R6 o 6R6 excitación que nos hizo temblar a todas. La súbita y atrevida proclamación de Pansy fue más que una simple reunión estratégica. Fue la declaración de una guerra de amor entre las chicas del grupo. Una chispa lesbiana, ardiente y descarada, había comenzado a extenderse entre nosotras, desafiando la autoridad suprema del glorioso emperador Red. El harén, alguna vez fiel y sumiso, parecía rebelarse bajo un fervoroso deseo de explorar territorios prohibidos. Pero sabemos que esto no durará. Él, con su poderosa varita de carne mágica, restablecerá el orden y castigará nuestra insolencia. Su juicio será severo, sus métodos deliciosamente implacables. Yo, Lavender, tu devota cronista, espero pacientemente mi turno. Oh, emperador, permíteme sufrir tu ira divina por mis pensamientos impuros. Tómame como ejemplo y corrige esta alma descarriada con todo tu poder. Capítulo 258. Campaña. Merodeadores otra vez. Contemplé las opciones frente a mí, sintiéndome muy estúpido por cómo inicié la campaña de los merodeadores la primera vez. Simplemente ignorando todo. Aquí, claramente, podía configurar muchas cosas. Primero, estaba el año de inicio. Aunque hay cierto margen, lo más lejos que podía comenzar esta campaña era el inicio del primer año en el que los merodeadores ingresaron a Hogwarts. También noté que podía elegir con qué identidad participar, cada una con sus respectivas habilidades. Podía seleccionar a Red, con todas las habilidades desbloqueadas. A Red como mago de sangre. A Nicholas Leopold, un mago común. A Tenebrius, un pícaro arcano, y así sucesivamente. Curiosamente, no estaba disponible mi última y nueva identidad. La futura camarera / jefa para la nueva sucursal de mi negocio. Pero tenía sentido, ni siquiera le había dado un nombre todavía. Volviendo al tema, mientras revisaba las opciones, descubrí que también podía elegir un origen. Sin embargo, parecía que estaba prácticamente atado a la campaña principal. En esta campaña principal se puede seleccionar libremente a qué familia pertenecer, mientras que en las secundarias estás limitado. Puedes ser miembro de la misma familia, un huérfano o adoptado por otra. Esto hacía imposible obtener otro linaje. Aunque tampoco era libertad total, hay ciertos gastos por algunos inicios, por ejemplo, ser mugle o hijo de mugles no tenía ningún coste, al igual que ser hijo de un mago casado con un mugle. Pero para ser sangre pura había que pagar un pequeño precio, que aumentaba dependiendo de cuán poderoso y prominente fuera el linaje seleccionado. Por supuesto, había excepciones. Unirse a cualquiera de las familias principales de la campaña tenía un coste altísimo, llegando incluso a requerir monedas de cristal. Además, si seleccionabas un vínculo cercano con un personaje principal, como hermano, hijo, padre, etc., el precio se disparaba. Había mucho que analizar, pero mi intención era obtener las clasificaciones más bajas en la campaña para ganar monedas de cristal. Repetir una puntuación ya obtenida no valía la pena. Las recompensas por monedas de cristal de nivel B o inferior se convertían en X10 galeones, mientras que para A o superior apenas daban una décima parte de las monedas de cristal ganadas la primera vez. No sé por qué me siento nervioso al intentar esto de nuevo. Tal vez porque no puedo traer a Elise conmigo. Todavía no se recupera de los experimentos, o quizá porque, en este nuevo intento, planeo suicidarme para obtener la menor clasificación posible. Y aunque sé que no es del todo real y no moriré realmente, el miedo a la muerte aún persiste. No lo sé. Solo sé que debo empezar, o no avanzaré nunca. Con ese pensamiento, configuré todo y di inicio a una nueva partida en la campaña de los merodeadores.
La pantalla de carga apareció, y pronto me encontré en la estación de King's Cross, el lugar que había seleccionado. Miré a mi alrededor. Lo único que podía darme una idea del contexto de la campaña eran las ropas más antiguas que llevaba la gente. No planeaba quedarme mucho tiempo. Saqué mi varita. Al haber elegido iniciar tan cerca de la salida del tren a Hogwarts, ya tenía todos mis materiales escolares conmigo. Con determinación, apunté la varita hacia mí mismo, canalizando mi magia de sangre para asegurar un resultado óptimo. Avada Kedavra. La verdad, fue mejor de lo que pensé. Morir no fue tan mortal. En el instante en que la luz verde me alcanzó, sentí una resistencia extraña, como si hubiera alguna posibilidad de evitar una muerte instantánea. Quizás podría haber sobrevivido, aunque no sin consecuencias. Pero no lo hice. Una vez que me dejé llevar, no pasó nada particularmente raro. Simplemente apareció la pantalla de carga de nuevo. La única diferencia fue que esta vez mostraba a Lily y Snape jugando en el patio, en lugar de los merodeadores. Y, de pronto, ya estaba aquí, frente a los siguientes avisos. Campaña merodeadores finalizada. Puntuación de la campaña. F genial. 10 monedas de cristal, es una miseria, pero aún así, algo es algo. También obtuve una carta de los merodeadores. No sé qué hacer con ella. Supongo que podría dársela a Harry. Al fin y al cabo, es de su padre y sus amigos, tal vez le sea útil, o podría vendérsela. Ahora esa misma carta aparece en la tienda del mercader por unos pocos knuts. En cuanto al logro, al menos me ayudará a obtener una mejor puntuación la próxima vez. Bueno, salió bien. Ahora a seguir con esto, aunque va a ser un dolor de cabeza. Justo cuando me disponía a planificar mi siguiente movimiento, me encontré con un problema. Cada campaña secundaria puede jugarse gratis una vez por mes, pero si quieres intentarlo de nuevo en el mismo mes, hay que pagar 100,000 galeones o 10 monedas de cristal. Y lo peor es que esa cantidad se duplica cada vez que decides intentarlo otra vez en el mismo mes. Esa mecánica era molesta, pero tenía algo de sentido. Por suerte, puedo permitírmelo. Aunque habría sido mucho mejor haber aprovechado todos estos meses pasados si lo hubiera sabido antes. Hay una pequeña ventaja. Si logras una clasificación nueva que no hayas obtenido antes, te devuelven lo que pagaste. Pero si repites la misma puntuación, bueno, olvídate del reembolso. El costo era grande, pero me arriesgaría. Las monedas de cristal pueden actualizar el tablón de misiones, y eso aumentaría mis ganancias a largo plazo. Así que... Pantalla de carga. Estación King's Cross. Todo igual, pero esta vez sería diferente. Muy diferente. Al no temer las consecuencias de mis actos, en esta partida, decidí liberar el mal que había encerrado dentro de mí durante tanto tiempo. Fue extraño sentir cómo mis pensamientos se llenaban de ideas tan horribles, tan inhumanas. Algo en mí despertaba. Ira, envidia, e incluso locura empezaban a activarse con una facilidad alarmante. No traté de detenerlo. No sabía qué tan difícil sería mejorar mi rango de clasificación, pero estaba dispuesto a intentarlo. Hoy, todos se subirían al tren hacia Hogwarts. Hoy, sería mi oportunidad para desatar una atrocidad. Una sonrisa torcida cruzó mi rostro cuando las falsas apariencias se desmoronaron, revelando una dentadura aterradora, bestial. Entre la multitud, una familia se despedía de su hija, quien iría a Hogwarts por primera vez. Cuando dejaron a la niña en el tren, nunca lograron salir de la estación. El padre fue el primero en caer. Un simple movimiento, y su cuerpo fue drenado por completo. Primero su sangre, luego su vitalidad, hasta que no quedó más que polvo. La madre y la hija, en cambio, sufrieron algo peor, violadas, obligándolas a follar entre ellas. Sus expresiones de terror y sufrimiento alimentaban algo oscuro dentro de mí. Después, sufrieron el mismo destino que el padre. Polvo. Todo sucedió en cuestión de minutos. Aún quedaba trabajo por hacer, y el tren no esperaría si tardaba más de lo necesario. Invisible, recorrí los vagones en busca de mis objetivos. Aunque eran solo niños de 11 años, eran piezas clave, y debía eliminarlos. Reconocí a uno de ellos, lo que hizo fácil localizar al resto. La cacería comenzó. La invisibilidad me daba ventaja, pero no hacía el trabajo perfecto. Eran niños, sí, pero yo, aunque físicamente también lo era, tenía habilidades y experiencia que superaban a muchos adultos. Con métodos precisos, silenciosos, fui acabando con cada uno sin ser descubierto.
Llegué al siguiente grupo, donde encontré a personas que me importaban. Un amigo cayó rápidamente, pero con ella, decidí tomarme mi tiempo. La forcé como con su madre y hermana, impidiéndole gritar para pedir ayuda. Y lo más extraño fue lo poco que me importó. Quizás este mundo, al no ser real, apagaba mi conciencia, o tal vez era mi alineamiento maligno que silenciaba cualquier rastro de culpa. Incluso llegué a disfrutarlo, viendo rostros familiares retorcidos por el sufrimiento. Tuve que suprimir el alineamiento de Elise, la pequeña parte de mí que aún luchaba por mantenerse buena. Pero no fue difícil. Mi maldad constituía un 60% de lo que era. Si hubiera sido 50-50, tal vez el resultado habría sido diferente. Cuando terminé con Lily, profanándola de la misma forma que en la primera campaña, absorbí su vitalidad hasta que su cuerpo no fue más que polvo. Creí que sería suficiente. Pero no me detuve. Mi sed de destrucción me llevó a los otros vagones, donde la masacre continuó. Esta vez, sin violaciones, pero con la misma brutalidad. No todo fue perfecto. Aunque eliminaba a mis víctimas rápidamente, no siempre podía ocultar los rastros de mis actos. En algún momento, comenzaron a descubrirme. Pero para entonces, ya había acumulado suficiente sangre y vitalidad de mis víctimas, lo que me permitió usar métodos mucho más destructivos. Ni siquiera los alumnos de último año, que intentaron resistir, pudieron detenerme. No era tan fuerte como en la campaña principal. Aquí, mi magia normal era la de un niño de 12 o 13 años, y mi magia de sangre estaba a la mitad de su potencial debido a que no inicié esta campaña desde un principio y dejé que mi magia de sangre se desarrollara y me mejorara. En la campaña principal, mi magia era comparable a la de un adulto. Pero aún así, logré mucho más de lo que deberían haber permitido mis capacidades actuales. La masacre culminó con el descarrilamiento del tren. Aunque algunos lograron escapar saltando o escondiéndose, mi obra estaba casi completa. Los aurores y profesores llegaron finalmente, demasiado tarde para salvar a la mayoría. Sabía que no podía ganar contra ellos. Decidí terminarlo de la misma manera que antes. Campaña Merodeadores finalizada. Puntuación de la campaña. D. Me sorprendió obtener una D. Francamente, buscaba una E, pero no me quejaré. Al revisar las notificaciones de los logros, entendí el motivo. Los logros del camino del mal, asesinar a todos los protagonistas y persevera, amigo que había conseguido en partidas anteriores, me otorgaron demasiados puntos esta vez. Quizás fue culpa mía por planificarlo tan bien, pero supongo que no está tan mal. En cuanto a las recompensas, las 100 monedas de cristal fueron un alivio. Y la receta de la poción de animagos, tuve la suerte de obtener la versión con la letra de Lily. Una rareza. Podría venderla a Snape, o quizás sería mejor dársela como un regalo de Navidad. ¿Será que esto lo motivara e intentaría convertirse en un animago si lo hago? La idea era intrigante. Dejé esas reflexiones a un lado y me preparé para continuar. Al configurar la campaña nuevamente, noté que, como no había conseguido una calificación repetida, recuperé mi dinero y el costo no aumentó. Genial. De vuelta en la estación King's Cross, repetí exactamente lo mismo que en la ocasión anterior. Cada movimiento, cada decisión, cada atrocidad. Todo igual. Una vez más, me maté al final para forzar el término de la partida. Campaña Merodeadores finalizada. Puntuación de la campaña. Al fin, el resultado que buscaba. Esta vez, los logros ya obtenidos no otorgaron tantos puntos, pero fue suficiente para evitar una F. Elegí la foto de Lily como recompensa. Claro, esta no se la daré a Snape, ni pensarlo. También la foto de los merodeadores estaba disponible en la tienda por unos cuantos sicles. Creo que ya tengo el regalo perfecto para Harry. Con eso, finalmente terminé todas las misiones de bajo nivel, pero como no hay nada memorable en estas dos últimas partidas, borré sus puntos de guardado, no me servirían. Ahora el verdadero reto comienza. Las misiones de niveles superiores, y también un nivel inferior, de mi primera partida esperan. Fin del capítulo 258.